¿Qué es cultura? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? A vuelo de pájaro es fácil imaginar el concierto de Año Nuevo que cada año ofrece la Filarmónica de Viena, los murales del Palacio de Bellas Artes, una obra de teatro alemán en el Festival Internacional Cervantino o una exposición en el Museo Nacional de Arte. Todo se ajusta a lo que tradicionalmente conocemos como cultura. Pero ¿qué pasa si visualizamos alguna escultura prehispánica del Museo Nacional de Antropología, un vestido típico del Istmo de Tehuantepec, una ofrenda del Día de Muertos, alguna fotografía captada por Graciela Iturbide en el Festival de Rock Avándaro o el festejo de Semana Santa en Iztapalapa? La noción de cultura se desdobla, cede ante todo ese cúmulo de expresiones que están muy alejadas de aquello que denominamos alta cultura. Y si estiramos un poco más el concepto para contraponer, por ejemplo, un retablo barroco de alguna iglesia poblana con la amigable caricatura de Mickey Mouse, o la versión más actualizada del videojuego Call of Duty con la imagen globalizada del Che Guevara, capturado por Alberto Corda, el concepto de cultura deja el singular para devenir en un imperativo plural. Ya no podemos hablar de cultura sino de culturas. Cultura digital, cultura popular, cultura de masas, contracultura, alta cultura, cultura indígena, cultura visual y así tantos como sean necesarios. Gabriel Said recuerda que la palabra cultura está documentada desde 1515, pero aclara que fue hasta 1729 cuando el primer diccionario de la Real Academia Española la definió como la labor del campo o el ejercicio en que se emplea el labrador o el jardinero, y, metafóricamente, es el cuidado y aplicación para que alguna cosa se perfeccione, como la enseñanza en un joven para que pueda lucir su entendimiento. En el siglo XIX, la definición de cultura se vio afectada con la entrada de la antropología como ciencia en Europa. Esto derivó en un complejo entramado de regímenes e instituciones que visibilizan y categorizan al ser humano y sus objetos desde un discurso colonial, que significa pensar en sistemas diferenciadores entre alta y baja cultura, lo primitivo y lo civilizado. Partiendo de la tradición romana, Bolívar Echeverría caracterizó la cultura como el cultivo de la humanitas, de aquello que distingue al ser humano de todos los demás seres, de una humanitas concebida, primero como la relación de las comunidades grecorromanas con los dioses tutelares de su mundo, después como el conjunto de las costumbres, las artes y la sabiduría que se generaron en ese mundo, y por último, esta vez en general, como la actividad de un espíritu metafísico encarnado en la vida humana. Y de nueva cuenta el término cultura se desdobla en un conjunto de conceptos que no necesariamente pueden ser unificados, o como explicó Johann Gottfried Herder al referirse al término Kultur, nada es más indeterminado que esta palabra y nada más engañoso que su aplicación a todas las naciones y todos los periodos. En esto coincide Terry Eagleton, cuando recuerda que existe una sensación de que la palabra cultura ha sido contaminada por el nacionalismo de derecha. El término sugiere un fenómeno unitario, una cultura que en las manos equivocadas, deslizándose sobre las desigualdades y diferencias, podría ser bastante siniestra y peligrosa. Pero más allá de nociones eurocéntricas o nacionalistas, la palabra cultura tiene la capacidad de enunciar ideas aparentemente contrarias. Raymond Williams explica que en arqueología o antropología cultural, la referencia a la cultura o a una cultura apunta primordialmente a la producción material, mientras que en historia o estudios culturales, la referencia es a sistemas significantes o simbólicos. Lo interesante de Williams es que no genera un contrapunto entre ambas concepciones, sino un complemento. Partiendo de la posibilidad de que la cultura se complementa y afecta en cada una de sus ramas, vale la pena perfilar las principales acepciones que hoy se da a la cultura. Bellas artes. La cultura que se vincula a las bellas artes, o en un sentido más amplio a las prácticas artísticas, está definida por disciplinas que se agrupan en teatro, danza, literatura, ópera y artes visuales. Este universo creativo se sostiene a través de un complejo entramado institucional que promueve y legitima la creación. Hay discrepancias en el origen de la palabra arte. Hay quien lo ubica en Inglaterra o Francia en el siglo XIII, mientras otros lo llevan a la Italia del siglo XV. Pero lo cierto es que su nacimiento se ubica en una extendida tradición europea que fue adaptando su uso a las necesidades específicas de cada época. Raymond Williams
indica que sin una especialización predominante, el arte tuvo hasta finales del siglo XVII una vasta aplicación en asuntos tan diversos como la matemática, la medicina y la pesca con caña. En los programas universitarios medievales, las artes, las 7 artes y más tarde las artes liberales eran la gramática, la retórica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, y en un principio, desde el siglo XVI, artista se usó en ese contexto, aunque sufrió un desarrollo casi contemporáneo que lo llevó a designar a cualquier persona con destreza o a quien ejerciera una de las artes presidida por las 7 musas: historia, poesía, comedia, tragedia, música, danza y astronomía. El proceso histórico que engendró la palabra arte y por tanto la constitución de esta como actividad autónoma fue el resultado de cambios económicos, sociales y culturales, la aparición de un mercado cultural, la independencia de los artistas de la tutela religiosa y cortesana, la creación de museos, galerías, teatros cerrados y salas de concierto, la apropiación colonialista europea de objetos ajenos a su cultura y su reunión en las metrópolis, y la justificación sistemática de estos hechos por filósofos italianos, franceses y alemanes. Todos los sistemas del arte se han transformado y han producido sus propios cuestionamientos internos, lo que se refleja, por ejemplo, en la necesidad que tienen los creadores de vincularse a otros campos creativos. El arte tiene la capacidad de desescribir y desmitificar los lenguajes convencionales opresivos. El antropólogo cuestiona esta tradición eurocéntrica, ya que considera que la penetración imperialista, además de subordinar a las metrópolis del desarrollo cultural americano, desarticuló, atomizó, distorsionó o absorbió casi todos los intentos de producir desde nuestros pueblos formas artísticas y culturales que respondieran a sus necesidades. Por esta misma razón, la palabra cultura ha tenido que ampliar su campo de referencia para albergar todas aquellas expresiones que no provienen de una tradición europea y que, como el arte mismo, surgen a partir de necesidades geográficas y de época muy específicas. Arte popular. A diferencia de las llamadas bellas artes, el arte popular refiere a una producción realizada por la clase trabajadora o por artistas que no ponen su acento en el consumo mercantil, sino en la utilidad placentera y productiva de los objetos que crea. En teoría, el arte popular no apela a una originalidad o a la ganancia que deje su venta, sino que la calidad de su producción y la amplitud de su difusión están subordinadas al uso y a la satisfacción de necesidades colectivas. Néstor García Canclini recuerda que, llevado a sus últimas consecuencias, el arte popular es un arte de liberación. Para ello debe apelar no solo a la sensibilidad y a la imaginación, sino también a la capacidad de conocimiento y acción. El concepto de arte popular designa un ámbito específico dentro de los territorios de la cultura popular. Es por ello que el arte popular no puede ser entendido como expresión de la personalidad de un pueblo al modo del idealismo, porque tal personalidad no existe como entidad a priori, sino que se forma en la interacción de las relaciones sociales. Tampoco se puede ver solo como un conjunto de tradiciones o esencias ideales, preservadas etéreamente. Si toda producción cultural surge de las condiciones materiales de vida y está arraigada en ellas, aún más fácil es comprobarlo en las clases populares, donde las canciones, las creencias y las fiestas están más estrecha y cotidianamente ligadas a los trabajos materiales en que entregan casi todo su tiempo. Arte indígena. Al igual que es importante ubicar al arte popular como un elemento que se integra a la cultura popular, también es necesario puntualizar que el arte indígena es una modalidad específica de arte popular, como resultado de la expansión de procesos coloniales y poscoloniales de popularización de lo indígena y de mestizaje e hibridación intercultural. En ambos casos, lo popular y lo indígena se afirman desde la expresión de su diferencia. La noción de cultura indígena corre el riesgo de ser homogeneizadora. Puede estandarizar toda una diversidad de prácticas, como explica Guillermo Bonfil Batalla, quien indica que la categoría de indio es supraétnica y no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino que hace referencia a la relación colonial entre ellos y otros sectores del sistema social global del que forman parte. En toda América Latina, los discursos nacionalistas y populistas parten de la cultura popular indígena como elemento de cohesión. El nacionalismo, señala Ticio Escobar,
Considera a la nación como una sustancia completa encarnada en el pueblo, concebido como conjunto social homogéneo y compacto, un sujeto ideal que nada tiene que ver con las exclusiones y las miserias que sufren los indígenas reales. Mitificada, la producción artística se vuelve fetiche o reliquia, remanente fijo de un mundo condenado a la extinción. Congelado en su versión más pintoresca, el arte popular queda convertido en ejemplar sobreviviente de un mundo originario arcaico cuya mismidad debe ser preservada de los avatares de la historia. Escobar también aclara que aunque el arte indígena no pueda hoy ser considerado como un cuerpo completo y cerrado, impermeable en sus formas a las de la cultura erudita y la industrializada, es importante que su diferencia sea preservada, porque las disyunciones binarias que enfrentan en forma fatal o popular requieren ser desmontadas. Cultura de masas. En el otro extremo existe la llamada cultura de masas, que casi siempre se enuncia en términos peyorativos, ya que se asume que el arte para las masas es producido por la clase dominante para transmitir al proletariado y a los estratos medios la ideología burguesa, además de proporcionar importantes ganancias a los dueños de los medios de comunicación. Si bien son justificados este tipo de juicios, también vale la pena explorar los beneficios que ha traído, por ejemplo a la música y los medios de comunicación masiva. Ivo Josipovich asegura que los medios de comunicación fueron uno de los factores más importantes de la repentina evolución de la música en el siglo XX, mientras que en la antigüedad un estilo musical tardaba 1 o 2 siglos para establecerse. En el siglo XX cada década presenta un nuevo estilo y muy a menudo aparecieron varios estilos en paralelo. En el campo de la cultura musical, los medios de comunicación ejercen una importante función educativa. Además de hacer que el patrimonio musical sea accesible para un gran número de personas, son la principal fuente de información sobre eventos actuales en todos los campos de la música. Esta misma condición era vista de forma negativa por pensadores como Theodor Adorno, quien a partir de su difusión masiva reconoció 2 esferas en el ámbito musical: la música popular y la música seria. Adorno concretamente pensaba en el jazz, que consideraba como música de consumo para acompañar el baile y para entretener, por lo que contribuía a consolidar la industria cultural, que también es la industria del entretenimiento. La diversión promovida tenía un aspecto negativo para el filósofo, ya que implicaba una adhesión al régimen. Divertirse significa estar de acuerdo. La diversión solo es posible en cuanto se aísla y se separa de la totalidad del proceso social. Divertirse significa siempre que no hay que pensar. El jazz, según Adorno, estaba orientado al control manipulador de las subjetividades e identificaba a los consumidores de esta música con aquellos hombres que debían matar el tiempo porque no toleraban el hecho de que no podían escapar de su situación social. Pero en la actualidad, esta discusión queda un poco rebasada ante los retos y problemáticas que enfrenta la cultura digital. Cultura digital. No se puede negar que la llamada revolución de la tecnología digital y la información es en muchos sentidos un tsunami a nivel cultural. Su impacto en la sociedad es comparable con el régimen que generó la imprenta y la difusión de la cultura a través de la escritura. Carlos Scolari indica que las tecnologías no solo transforman al mundo, sino que influyen en la percepción que los sujetos tienen de ese mundo. Para Eduardo Visser, quien explica que ese espacio resignificado donde interactúan comunidades virtuales y la distancia se mide en clics, es el lugar donde evolucionan las nuevas formas de comunicación. Las tecnologías móviles están transformando nuestras percepciones del tiempo y el espacio. Las tecnologías de la información y la comunicación unidas a otros factores son mediadoras de la percepción del mundo. La cultura digital en construcción, señala Andy Lavender, es un fenómeno de cambio informacional, comunicacional, cognitivo, emocional, sensorial, interactivo y de comportamiento humano social provocado, dinamizado y promovido por el desarrollo tecnocientífico y otros múltiples factores. En ese cambio de comportamiento se resaltan las maneras de conocer, de hablar, de escribir, de leer, de creer, de sentir, de ser y de estar en el mundo. Ese nuevo espacio de pensamiento de la dimensión humana es a la vez un nuevo espacio de construcción social de la realidad, de comprensión de los nuevos lenguajes. El mundo digital es un espacio donde entran en tensión el poder de los corporativos, como nuevos mediadores manipuladores de la circulación gracias al poder de los algoritmos y el control de datos.
pero estos se enfrentan a las prácticas de los usuarios instituidos ya como productor-consumidor, donde la potencialidad de su agencia genera nuevas formas de ciudadanía, nuevas socializaciones, así como una comunicación resistente, creando comunidades de creatividad y participación incesantes e incluso potenciando los alcances del activismo político. Guión: Edgar Alejandro Hernández. Voz en off: Viridiana Mondragón. Muy buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos a Cultura Ex Machina, nuestra cátedra Low Mouse del primer semestre de 2021 que ofrece la Universidad Industrial de Santander, no solo a sus estudiantes, sino a muchísimas personas que están participando desde Colombia y diferentes lugares del mundo. Mi nombre es Angélica María Díaz Gómez y quiero empezar por agradecer su presencia en esta primera sesión, en donde diversos expertos disiparán nuestras dudas sobre la forma en la que la cultura genera procesos en nuestra universidad y en diferentes territorios, y cómo ésta se resignifica en épocas de crisis, como la que estamos atravesando actualmente. Esta cátedra es una invitación a recorrer y definir un concepto de gran importancia en todas nuestras ciencias que estudian el ser humano, que es el concepto de cultura, y su función, que es la de garantizar nuestra supervivencia y facilitar la adaptación de los seres humanos con el entorno. La cultura nos permite considerarnos individual y colectivamente como miembros de un grupo o comunidad y compartir ciertas características similares. Es aprendida, adaptativa, dinámica y es transmitida de generación en generación y se constituye desde un sistema integrado. Para entrar en materia, vamos con la siguiente información. Miche, regálame el video de las gafitas. Entonces, justamente por eso el slide tenía unos pares de gafas, porque una de esas descripciones bien interesantes, a mí me gusta mucho, es el definir la cultura como las gafas con las cuales vemos al mundo, ¿cierto? Y es así como la cultura tiene un componente material, que son las expresiones tangibles y elementos concretos, y uno inmaterial, que son las expresiones intangibles que definen una comunidad, relacionadas con sus tradiciones, costumbres, prácticas, comportamientos, técnicas y creencias. También la palabra o concepto de cultura se puede utilizar como singular o como plural. Es así que cuando decimos que el ser humano tiene cultura, hacemos referencia a eso que nos distingue como especie. Todos los seres humanos tenemos cultura, ese complejo conjunto de creaciones simbólicas que constituyen la cultura. Ahora,
Cuando hacemos referencia a culturas en plural, hacemos referencia a grupos humanos que comparten ciertas características y que los hace que se pertenezcan a un grupo en particular. Comparten con ellos, entre ellos, ciertos patrones y ciertas particularidades que lo hacen ser parte de una cultura. Para un análisis desde distintos ángulos y para dar respuesta a la pregunta de qué es cultura, es que estamos aquí. Sin duda se trata de un concepto muy amplio que va más allá de la mera expresión de las bellas artes, en donde lo antropológico, por ejemplo, converge con otras culturas que la modernidad ha impuesto y que genera otros interrogantes, como si es que la cultura es parte de nuestra identidad, la cultura es expresión de nuestro nacionalismo, de nuestro territorio, o cuál es el rol de la cultura en tiempos como el que estamos viviendo. Y ahora nos vamos con otro video. Cuando alguien expresa "esta es mi cultura", es posible que se refiera a dos cosas: a las características compartidas entre los miembros de un grupo o a la comunidad concreta en la que ha nacido o ha vivido y con la cual se siente identificado. Esto indica que se suelen confundir cultura y comunidad cultural. La comunidad cultural es el grupo concreto de personas que conserva su identidad étnica o ha tenido una continuidad histórica. La cultura, en cambio, podemos definirla citando al pensador hindú Bhikkhu Parekh en Repensando el multiculturalismo como un sistema de creencias y prácticas en torno a las cuales un grupo de seres humanos comprende, regula y estructura sus vidas individual y colectivamente, sistema en el que están incluidos los valores morales, estéticos, religiosos, sociales, entre otros que subyacen a las acciones humanas. Según este autor, la cultura no debe ser empleada como adjetivo, sino como sustantivo, porque cuando decimos cultura política, cultura sexual, cultura de masas, cultura popular o alta cultura, solo nos referimos a un aspecto de la vida y a la regulación de las relaciones al interior de ciertos grupos y su interacción con otras colectividades, pero la cultura abarca casi la totalidad de los aspectos de la vida de los seres humanos articulados en distintos niveles. En el nivel más básico de la cultura tenemos el lenguaje, debido a que constituye nuestra principal herramienta para describir el mundo. En el segundo nivel se halla la cultura encarnada, manifiesta en proverbios, mitos, rituales, formas de comunicación no lingüística, tradiciones e instituciones. En el tercer nivel se encuentran el arte, la moral, los íconos y la concepción de vida buena. En un cuarto nivel están presentes las reglas y normas sociales que guían nuestras conductas, tan básicas como cuándo y con quién se come, con quién se asocia uno, con quién se hace el amor, cómo se llora y dispone de los muertos, cómo se debe tratar a los padres, a los hijos, la esposa, los vecinos y los extraños. Sin embargo, estos niveles de la cultura que describe Parekh no son aspectos independientes unos de otros, más bien se trata de ámbitos interconectados correspondientes a un sistema comunitario de creencias y prácticas. En conclusión, comunidad cultural es un conjunto particular de individuos, mientras que la cultura, por los aspectos que comprende, es difícil de delimitar como si fuera cualquier objeto. Sin embargo, la cultura y comunidad no son ámbitos autónomos, ya que crecer en una comunidad implica estar influido por el contenido cultural, esto es, por la manera en que los miembros de nuestro grupo interpretan el mundo, el sentido que le otorgan a las relaciones y actividades humanas. Asimismo influye en nuestros gustos, hábitos y prejuicios, y en que llegamos a experimentar un sentimiento de apego hacia lugares, personas, héroes y modelos de conducta adquiridos de manera consciente o inconsciente. Frente a estas reflexiones podemos preguntarnos: ¿la cultura es una entidad acabada y tiene que ver con una herencia pasiva? ¿O implica un proceso de creación en el que los significados son reconstituidos y redefinidos?
Los invito a que respondamos juntos a esta cuestión en el ámbito de multiculturalismo de la plataforma de ética. Bueno, muy bien. Entonces, así es como la Universidad Industrial, en coherencia con la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, por la cual se organiza el Servicio Público de Educación Superior. Allí se evidencia que es deber de la educación superior en Colombia propender por la formación integral y facilitar el acceso al arte y los demás bienes de la cultura, como lo recoge explícitamente la misión de la Universidad Industrial de Santander al velar por la conservación y reinterpretación de la cultura. Diferentes son los valores institucionales y principios de la Universidad Industrial de Santander que están enunciados en el PDI y son los que soportan la misión, donde la UIS se reconoce como una comunidad que se construye permanentemente con una actitud de apertura al saber universal, al aporte y al intercambio investigativo, social y cultural, concepto recogido en el valor y principio institucional de cosmopolitismo y universalidad, que fundamenta también el tema que hoy nos convoca. Así pues, encontramos que nuestro PEI enuncia la versión de cultura en su formato más amplio, que es el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. Todo este proceso de trabajar con los ejercicios de cultura dentro de la Universidad Industrial de Santander se vienen desarrollando desde más de 70 años atrás. Si Michelle me cambia el slide, le agradezco. Y como para tener una perspectiva necesitamos tener retrospectiva, permítanme contarle otro de los motivadores del tema que hoy nos convoca. En 2017 se realizó un juicioso diagnóstico sobre los actores, espacios, procesos culturales, sistemas vigentes en la UIS, revisando variables claves como los programas y proyectos desarrollados, los recursos, las comunicaciones, el recurso humano, la interacción con otras instituciones y asimismo internamente dentro de la universidad, así también como el reconocimiento y la trayectoria de la universidad. Los resultados se resumieron para facilidad de comprensión en una matriz DOFA, que es aquella que enuncia las fortalezas y debilidades de un proceso y las oportunidades y amenazas que el medio en el que se desarrolla le entrega. Resumiendo, si quieres me devuelves un poquito. Resumiendo, les comparto que las principales fortalezas se ubicaron en temas artísticos gracias a los grupos institucionales, la trayectoria e impacto de sus festivales y el Auditorio Luisa Calvo, principal recinto artístico del nororiente colombiano. En contraste, las debilidades, si nos vamos al siguiente slide, por favor, hacen énfasis en la falta de claridad o unificación en el concepto de cultura dentro de la comunidad universitaria, la carencia de una política de cultura escrita, la escasa articulación a nivel interno con respecto a este tema y generar muchas acciones atomizadas, la falta de transversalidad en la acción, así como la carencia de sistematización en las acciones culturales. Asimismo, como enuncia García Canclini, lo recomienda nuestro par evaluador, y es que no basta con que los museos sean gratuitos y las escuelas se propongan transmitir a cada generación la cultura heredada, pues solo accederán a ese capital quienes cuenten con los medios económicos y simbólicos para hacerlo suyo. La Universidad de Antioquia fue el par que nos ayudó a revisarnos y generó algunas recomendaciones que pueden observar en el slide. La UIS ha podido avanzar en algunas de ellas de forma contundente y en otras tenemos unas amplias brechas aún que sortear.
Bueno, yo los quiero invitar primero que todo a que diligenciemos el formulario de asistencia a esta sesión que ya se encuentra disponible en el chat. Además, quiero contarles que después de ese proceso en el que la universidad incurrió en el 2017 y que nos dejó unas enseñanzas muy importantes, nos encontramos con que una de las victorias tempranas fue el mapa cultural de la UIS. Es una herramienta metodológica que busca transmitir visualmente nuestra cultura y ampliar esta visión que a veces tenemos sesgada de que cultura es igual solamente a arte. Y que sitúa en un espacio geográfico los elementos que intervienen en las relaciones de los actores sociales y de su entorno. Como mapa cultural es la distribución del espacio en la vida cotidiana de las personas. Este mapa es dinámico y en conjunto sentaremos hoy las bases de la tercera actualización. Micha, rueda video. Esto es cultura. Esto también es cultura. Sí, claro, todo esto es cultura. Nos han bombardeado todos los días con miles y miles de imágenes, de videos, de música, de pinturas. Es lo típico, lo que sabemos que es famoso, popular, lo que sabemos que es importante, imprescindible, lo que nos dicen que es culto. Pero a ver, paremos por un momento. ¿Quién fue el que decidió qué era cultura? La cultura pura y verdadera, lo que debía estar pegado en las paredes de un museo. Como si fueras tú una dictadura. Pero alto. Detente. Observa. ¿Qué es lo que ves? Tu teléfono, donde estás viendo esto. Eso es cultura. Está en todos lados. En lo que vemos, tocamos, probamos, oímos. Está en todo. Y cuando decimos todo, es todo. En el caldo de pollo que te hacía tu mamá cuando te daba cruda, pero tú le decías que te sentías mal del estómago. Está en el dibujo que le hiciste a tu maestra cuando tenías 4 años en el kinder. Está en cada aplicación a la que te metes todos los días porque ya no sabes qué más hacer. Está en cada libro que hayas leído, aunque haya sido de vampiros guapos el Kio Bolecón. Está en tu película favorita. Está en los zapatos que traes puestos, en cada casa, edificio que volteas a ver. Está en el suelo que pisas, cada olor que te llega, en la ropa que usas, en la manera en la que decimos las palabras. Está en esa canción que cantaste a propósito bajo la lluvia porque le daba un motivo muy dramático. Está en la botella de tequila que te echaste en la boda de tu primo. Está en cada selfie que te has tomado, en las fotos de los álbumes, en la joyería de tu abuela, en tus tatuajes, en tu licuado de la mañana, en el café, en tu coche, en la bici, en el metro, en las groserías. Madre. Ah, ya tengo tu atención. Ya lo sabes. Es momento de gritarlo. Grita. Grita música, teatro, fotografía, performance, moda, poesía, escultura, cocina, videojuegos, danza, historia, literatura, pintura, cine, libros, lenguas, tecnología. Grita más, grita lo más fuerte, que se oiga en todas partes. Grita, grita, grita cultura. Muy bien. Y como el objetivo de esta cátedra es diciendo y haciendo. Con esto en mente, con el video que acabamos de ver, los vamos a invitar a trabajar en grupos por 30 minutos para compartir los actores, espacios y procesos culturales que son vigentes y destacados en la Universidad Industrial de Santander y deben ser ingresados a la versión 3.0 del mapa. Dicho de otra forma, los voy a dividir ahora en grupos y los invitamos a revisar el mapa cultural 2.0, cuyo link está en el chat de esta sesión, para que nos compartan qué le hace falta para que en conjunto generemos desde hoy el mapa cultural 3.0. Y es muy probable que dentro de los grupos nos encontremos con que haya alguien que es la primera vez que tiene noticias de la UIS, porque puede pasar. Entonces, las personas de su grupo serán las encargadas de contarles. Entonces, son las 3:45. A las 4:15 nos volvemos a juntar para que nos cuenten cómo podemos complementar entre todos y obra de esta primera sesión de la cátedra Cultura Ex Máquina, vamos a generar el mapa 3.0. En el momento los voy a separar en grupos.
Hola nuevamente. Bien, tuve la oportunidad de pasar por algunas salas y nos encontramos comentarios muy interesantes, tanto para complementar y para hacer este nuevo entregable que es nuestro mapa cultural 3.0 o la tercera actualización del mapa cultural de la universidad, así como encontrarnos con que vivimos en la universidad, aunque no nos hemos encontrado físicamente hace más de un año y desconocemos ciertos espacios. Entonces, es muy bonito encontrar que esta herramienta nos sirve para reconocernos y claramente cuando nos reconocemos en los diferentes procesos, pues nos proyectamos de mejor forma. Muy bien, no sé si algún participante de algún grupo quiere tomar la voz y decir, ¿el mapa cultural de la UICE sería más completo? Sí. No sé si hay algún participante que quiera levantar la mano. De todas formas, si estamos tímidos, los invito a que para poder ir nutriendo ese mapa en el chat, súper, hay muchas manos levantadas, excelente, ya les voy a dar la palabra. En el chat vayan escribiendo, a mí me parece que hace falta tal cosa, a mí me parece que hay que compartir tal otra, a mí me parece que porque todo esto, todo lo que ustedes crean conveniente alrededor de nuestra cultura es lo que nos construye y es lo que debemos intentar de reflejar. Muy bien, entonces por acá está Paola Andrea Suárez. Cuéntanos, Paola. Bueno, pues yo estaba en el grupo 3, entonces tal vez si se me pasa algo, tal vez alguno de mis compañeros o mis compañeras me puede complementar. Entonces estábamos hablando de que faltaban como tal los gimnasios y los espacios de entrenamiento físico que estaban cerca al estadio 1 de Marzo. También consideramos que comedores pues es un espacio también de visibilización de la cultura universitaria para los estudiantes. Hablamos de los espacios de congregación de los grupos de semillero, de los grupos de investigación y los semilleros de investigación. Bueno, esos son los que se me vienen a la mente en este momento. Tal vez alguno de mis compañeros o mis compañeras que están en el grupo 3 tal vez pudiesen complementar. Muchísimas gracias por tu participación. Excelente. Vamos con Sergio Andrés Urrego. Hola, creo que me dieron a mí el permiso de hablar, entonces voy a hablar. Mi nombre es Dale, Juan. Juan Diego. Ajá. Entonces, bueno, en mi grupo, no me acuerdo cuál era el número, pero nosotros concluimos en que hacía falta, así como agregaron lo de la plazoleta del Che Guevara, el mural, hacía mucha falta que, por ejemplo, agreguen otro tipos de murales que, por ejemplo, están en la universidad y que, la verdad, nosotros como estudiantes nos sentimos muy identificados. También podemos observar que hay algunos deportes que hacen falta que tal vez la universidad le ponga un poquito más de ascensión, de manera de inclusión, ¿no? Porque también existen esos compañeros que tal vez practican otro tipo de deporte y tal vez la universidad no hayan esos espacios. En cuanto a, estábamos también diciendo que sería muy chévere que, por ejemplo, espacios como el bosque o espacios como el actual Cenibán, esto se implementen como, sería chévere como jornadas de, por ejemplo, donde uno vaya, se haya un recorrido botánico, donde se expliquen todas las especies de plantas que hay en el Cenibán, y precisamente con la chica que estábamos hablando, que es una persona externa, ella le quedó muy entusiasmada de venir y conocer este espacio, que la verdad nosotros llegamos a la conclusión de que la verdad compartir un espacio natural, conocer e interactuar con las demás personas es algo muy gratificante. Listo. Muchísimas gracias, Juan Diego. Excelente participación. Seguimos con Stephanie. Qué pena. O a quien le hayan dado la palabra. Perdón. Buenas tardes, compañeros. Yo estuve en el grupo número 5, estuve debatiendo con unos compañeros acerca de la inclusión de ciertos íconos o más bien como referencias culturales que realizan los mismos estudiantes de la UIS y que tal vez reducir un poquito el texto dentro de los mapas, ¿sí? Y tratar de poner más titulaciones, ¿sí? O sea, llevar más títulos dentro de lo que se comprende, para que tal vez así quepan lugares
que los estudiantes consideran importantes y se puedan tomar en cuenta. Como por ejemplo. Estuvimos debatiendo acerca de uno que era, no sé, una compañera que me dijo, yo todavía no he asistido a modalidad presencial, pero me dijo que había un mural que se estaba realizando que era calificado por maestros y estudiantes. Se realizaba una obra de arte en el mural y pues a final de semestre se calificaba y se daba, no tenía entendido si se permitía nota a través de él o se daba una calificación como meritoria o ¿En qué ganar. carrera, discúlpame, o en qué edificio para investigar el tema? Me dijo Ups. que cerca de la, no estoy seguro, la compañera me dijo, es del grupo 5, me dijo que era, creo que es detrás, por la parte de atrás del edificio de Ingeniería de Química, creo que era. Stephanie, si quieres nos cuentas por el chat, por favor. Justo iba a decir, la compañera debe estar por ahí, entonces si quieres nos cuentas por el chat. Voy a dejar rápidamente, uy Dios, tengo muchas manos levantadas. Voy uno por uno, porfa, y nos dan una ideita, y los otros nos dejan conectados, nos comentan, porfa, en el chat. Esto toda vez que tenemos nuestro profesor de la sesión, nuestro docente de la sesión integradora, del proyecto integrador, esperándonos y no lo quiero dejar esperar. Me falta contarles un par de cositas. Entonces, no sé, Michelle, tú si quieres nos vas diciendo a quién le vas habilitando el micrófono. Dale, profe, ya les habilito. ¿A quién? ¿A Stephanie, a Fabián, a quién? Invitar a Robert. Ok, a Robert. Dale, Robert. Rapidito, por favor. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo también estaba en el grupo 3 y pues ahí también dijimos que faltaban los centros de estudios de cada escuela, el U18, también faltaban la ruta WIS y los gimnasios al aire libre al lado del estadio 1 de marzo. Súper, mil gracias. Michelle, ¿a quién le das la mano? Vamos con Guillermo Arenas. Con el profe Guillermo Arenas. Profe, bienvenido. Gracias, muy amables. Bueno, en el grupo 14 nosotros yo estaba planteando excelente mapa, digamos, en cuanto a orientación de incluso la gente que viene del exterior, en fin, mostrando todo lo que es en esencia nuestra universidad en el momento. Pero estaba pensando si esto se puede complementar con un mapa de tipo conceptual o de tipo evolutivo, histórico, en donde se muestren, digamos, ciertas fechas, ciertas influencias que significaron cambios importantes para la universidad, en la política, en la historia, en las influencias que tenía la juventud en su época, en la forma organizacional que fue evolucionando, pasar de un consejo superior a otro diferente, tener una estructura a medida que fueron cambiando, digamos, ir creando las vicerrectorías, las declaraturas, etcétera. Todo esto, ¿qué ha significado en la historia de la universidad? O sea, ¿cómo se puede mostrar sintéticamente, ¿sí?, con puntos muy específicos, significativos, que muestren realmente cómo la universidad ha evolucionado para llegar hasta hoy? Súper, profe, también apuntado en conjunto con todo lo que nos han dejado conocer los estudiantes. Súper, muy bien. ¿A quién le diste la palabra, Michelle? Súper, vamos con Jorge Arroyave. Vale, muchas gracias. Un cordial abrazo y un saludo enorme para todos. Como lo mencionaste, Jorge Arroyave, yo soy un invitado, pues soy de la ciudad de Medellín. Ahora examinando en el grupo 20 el mapa, pues los felicito. Tienen un campus precioso, muy hermoso, y sobre ese campus, pues me proponía hacer la indagación de si existía algún tipo de símbolos o de referencia dentro del mapa de la presencia de la comunidad sorda, pero no en términos de discapacidad, sino como usuarios de una lengua alternativa. Eso lo digo porque veo que en el mapa hay un instituto de lenguas.
Bueno, entonces el mapa, como decía el profe, o el anterior interlocutor del profe, pues sí tiene mucha teoría y se vuelve un poco difícil para las personas que no están técnicamente oralizadas o que pueden leer, ¿cierto? En el caso de la lengua de señas. Y veo que en el mapa se referencian eventos culturales pues, de diferente índole y quería saber si existe dentro de la universidad alguna actividad que permita la aparición de las lenguas naturales pues, en algún tipo de celebración, de un día especial, y si ese día también o esas celebraciones multilingües se podrían referenciar en el mapa. Sería muy bueno para hablar de los niveles de inclusión en términos de presentación de un mapa cultural. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias. Vamos a revisarlo. Me queda de tarea investigar. Gracias. Michelle, ¿a quién le das la palabra, por favor? Vamos con Stephanie Vadillo. Hola, no, pues yo ya estaba dejando mi comentario y era que no fue como por nota ni nada por el estilo, sino que fue un evento de la Facultad de Físico-Químicas. Era una competencia de murales. El tema era la ciencia, tecnología e ingeniería. Y pues la idea era que podían participar diferentes estudiantes de la UIS y los jurados eran profesores pues, de la institución. Eso como primera instancia. Y algo que me pareció que podía ser como complementario es, obviamente, si es posible, generar un recorrido virtual, porque digamos muchos estudiantes que acaban de ingresar a la universidad no conocen el campus central, ¿sí? Y sería muy bueno que este mapa se pudiera complementar con un recorrido virtual para que pues, los estudiantes que apenas están entrando pudieran empaparse más sobre esto. Súper, Stephanie, mil gracias. ¿Con quién vamos? Vámonos con Miguel Núñez. Miguel, no te escuchamos. Vamos con el siguiente, porfa. Vámonos con Jaime Contreras. Gracias, buenas tardes. Yo también soy invitado, no conozco la UIS, pero sí estoy muy vinculado a la parte de la cultura. Trabajamos en el grupo 8, 4 compañeros, incluyéndome, que estuvimos muy activos y queremos es que se genere en ese campus, en ese mapa cultural, espacios para las representaciones culturales ancestrales, tanto en música, danza, artes plásticas, artesanía y cocina tradicional. Yo les comentaba que el año pasado, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, a través de la pandemia, que ha servido de mucho a la vez porque hemos rescatado cultura ancestral campesina, se hizo una convocatoria que se llamaba Compartamos lo que somos, donde se participaba en muchas actividades, entre esas cocina tradicional. Entonces, que sería muy importante tener esos espacios, no sé si la UIS los tenga, me imagino que sí, en danzas, exposiciones culturales y de artes plásticas. Entonces, que sería bueno ese rescate y que hacer una agenda para el año de esas actividades culturales para vincular a toda la región cundiboyacense, los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca y norte de Santander, por supuesto. En este momento soy coordinador de cultura o secretario de cultura del municipio de Chinacota, entonces tengo un poco de conocimiento sobre esa parte cultural y que estamos en el rescate de lo que es la música tradicional campesina, que no la tenemos que dejar perder. Y en Santander y norte de Santander, pues somos los mejores tiplistas que hay a nivel nacional. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién nos queda? ¿Michelle? Vamos con Fabián Solano. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, vale, perfecto. Bueno, no recuerdo el número del grupo en el que estaba, pero una de las ideas que se comentó en él y que va un poco acorde a lo que ya el profesor Guillermo relató, tiene que ver con realizar un pequeño folleto comentando la historia, ¿sí? O tratando de recuperar la historia de cada facultad y cada una de sus escuelas, ¿sí? El surgimiento de las mismas,
las influencias que ellas tuvieron académica o pues intelectualmente al momento de surgir. Unas compañeras, no sé si de pronto ellas quisieran después comentar sus propias ideas, pues fueron ideas de ellas. El hecho de ampliar más la historia también de los grupos culturales WIS, ¿sí? Más allá de solamente pues hablar de los espacios geográficos en los que se encuentran dentro de la universidad, sino especificar también su rol dentro de la institución. Y también se habla un poco sobre dar algo más de relevancia a los campus o a las sedes que no están en Bucaramanga, así como la sede de Barbosa, la sede de Málaga. Y pues esto fue más que todo lo que se habló, pero te comento, de estas ideas muchas fueron de otros compañeros. No sé si ellos quieren como especificar más al respecto. Muy bien. ¿Y con quién terminamos o ya terminamos? Listo, profe, ya terminamos las intervenciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Los invito a que sigan explorando el mapa, a que nos dejen conocer todas sus inquietudes y a que lo sigamos trabajando en conjunto. Ya poco a poco vamos profundizando. Estos son brochazos de todo este proyecto súper lindo, súper bonito que estamos trabajando en conjunto en la universidad. Que sabemos que vamos lentos, que sabemos que nos falta mucho, pero bueno, ahí vamos. Otra de las cosas que, sí, seguimos con el siguiente slide. Otra de las alegrías o de los logros que hemos tenido en nuestro trabajo conjunto cuando empezamos a ampliar este concepto de cultura en la universidad es el proyecto de política de culturas de la UIS. El proyecto de política de culturas nos ha hecho muy felices porque se realizó con la participación de los integrantes de la comunidad universitaria, agentes externos con los que la UIS se relaciona. Como les comentaba, también tuvimos la asesoría de la Universidad de Antioquia y tuvimos el constante acompañamiento de un comité del proyecto compuesto por profesores de diferentes facultades. Fue construida colectivamente entre el 18 y el 2020 a partir de una metodología de interlocución y está fundamentada en 3 principios: el reconocimiento de la libertad, de la diversidad de voces, la valoración de los conocimientos y experiencias y la certeza de que existe la posibilidad de llegar a diferentes niveles de consenso que orientan el futuro de la institución. La implementación de esta metodología permitió el diálogo de saberes y hoy este proyecto de culturas se encuentra en revisión de nuestro Consejo Superior. Siguiente slide. Se denomina política de culturas toda vez que la Constitución colombiana reconoce a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, y teniendo en cuenta que en nuestro campus encontramos personas de diferentes regiones del país y muchas veces la cultura está altamente influenciada por el lugar de donde provenimos, es preciso hablar de una política de culturas que reconoce nuestra diversidad de expresiones culturales y viene dada por parte de las regiones de las cuales provenimos. Un ejemplo cercano, muy cercano para nosotros, es el movimiento del vallenato en Bucaramanga, el cual fue apalancado por la atracción por parte de la UIS de estudiantes del Magdalena Medio y de la Costa desde los años 70 hasta esta época. La política de cultura UIS consta de 30 artículos. Yo me podría quedar aquí contándolos, pero no, ustedes la pueden revisar. Porfa, colgamos en el chat donde puede ser revisado todo el proyecto de política de culturas y donde puede ser revisado el proyecto que fue presentado al Consejo Superior. Y tiene 30 artículos por medio de los cuales se busca desarrollar un marco general para articular y fortalecer las actividades culturales de la institución y proyectar el quehacer cultural como base del reconocimiento de las diversidades universitarias para su cuidado, promoción y difusión. En este marco general resulta de los aportes de las unidades académicas, administrativas, las sedes, diferentes estamentos, colectivos y organizaciones de la universidad. Tiene por objeto claramente crear sinergia entre los miembros de la comunidad y crear las condiciones para fortalecer las culturas y ponernos de acuerdo un poco en el concepto de identidad UIS. Vamos al siguiente. Súper es importante destacar que el actual no es exclusivo. El siguiente, por favor.
de una unidad, que es la dirección cultural, sino somos todos los integrantes de la comunidad. Siguiente slide, por favor. Los que hacemos parte del proceso. Y como verán, todo este ejercicio está hecho para atender a los destinatarios de esta política, que son claramente nuestra comunidad universitaria, la sociedad en la que nos integramos y con la que nos relacionamos en un contexto específico. Es decir, nuestro destinatario general es la sociedad, por eso es que han sido convocados todos los que nos quieren acompañar a esta cátedra. Los objetivos de esta política son 6. Tejer vínculos entre el conocimiento científico y los saberes sociales y comunitarios, reconocer de manera activa las diversidades, prácticas artísticas y expresiones culturales de la comunidad universitaria, proponer acciones permanentes de socialización y sociabilización desde los procesos culturales, articular los procesos culturales a nivel de macrocurrículo y en las funciones de docencia, investigación y extensión, y apropiar recursos institucionales para poder realizar todo esto. Las dimensiones, seguimos al siguiente slide. Entonces, utilizando un poco la misma imagen de nuestro mapa cultural, resumimos nuestra política de culturas en este cuadrito. Tenemos una dimensión espacial, una pedagógica y una de investigación y extensión. Y todas abrazadas por una dimensión administrativa, porque administrar correctamente es responsabilidad de todos nosotros. Administramos nuestra vida y pues claro, administramos los espacios y los lugares donde estamos. Entonces, en una de estas primeras partes, en la dimensión pedagógica curricular, trabajamos sobre las identidades, el patrimonio, la formación, las artes, la literatura y la oralitura y la divulgación cultural. En el siguiente segmento, que es el de investigación y extensión, trabajamos sobre la investigación cultural, las redes de cooperación, la articulación con el territorio y la oferta artística. Este tema de las redes de cooperación es otra de los motivantes que nos traen a abrir esta cátedra tan juiciosamente para este semestre, para toda la comunidad que quiera trabajar con nosotros, porque estas redes de cooperación requerimos fortalecerlas. Y adicionalmente tienen un alto porcentaje de influencia claramente en lo que somos y desarrollamos nosotros. Son neurálgicas para poder seguir avanzando como comunidad. La siguiente dimensión es la espacial, porque nuestra política de culturas trabaja sobre los diferentes campus universitarios y algunos de ustedes dicen, ay, no vi las sedes, miremos otra vez, no vi Bucarica, los invito a que miremos otra vez. Las bibliotecas, que son espacios muy particulares y claramente algo que ya veníamos revisando desde el 2019, antes de que se nos viniera todo esto encima, que son los temas de tecnologías de información y comunicaciones que, claro, vienen a transformar la forma en que nos relacionamos y, por ende, nuestra cultura. Y finalmente, pues, la dimensión administrativa, que tiene que ver con la articulación interinstitucional y el acompañamiento y el trabajo y la forma como se pueden destinar los recursos una vez nos los hayan otorgado. Y en todo esto estábamos cuando pasó lo siguiente, y para eso Michelle nos va a mostrar un videito. Germán, es la hora. ¿Vamos? Claro. Aguanta, porfa. Dame. Bien.
Vaya conciertazo, Germán. Hoy te has lucido. Además, tienes una fan esperando al teléfono. Hola. Hola, papá. Soy yo. ¿Cómo está mi violinista favorito? Oye, en cuanto nos deje... Perdón, ¿qué pasó? Profe, ya seguimos. Gracias. Iré a verte, ¿vale? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estáis? Él está bien, contento. Justo salió a tocar. Entonces, estábamos en un tren y llegó esto y nos obliga a repensarnos. Ojalá y recordemos estos momentos que hemos vivido de quizá como lo refleja este video y ojalá nos ayude a entender más. Entonces, para afrontar las profundas consecuencias que la pandemia del COVID provocó en el sector de cultura, la UNESCO puso en marcha un semanario que se llamaba COVID-19, Seguimiento y Respuesta al Impacto, para ofrecer un examen sobre las repercusiones inmediatas de la crisis sanitaria, como por ejemplo en la forma de los países. Siguiente. Para nadie es un secreto que la pandemia ha generado un poderosísimo impacto social, económico y político. Desocupó los lugares de patrimonio cultural, canceló casi la totalidad de eventos artísticos, cerró la atención al público en la mayoría de las entidades culturales, generó precariedad económica a los artistas, afectó a más de 75 millones de empleados del sector turístico. Eso el año pasado. El 95% de los 60.000 museos estuvieron cerrados. Unos pudieron migrar a la virtualidad, pero otros no. En contraste, la cultura, como lo vimos en el video, se convirtió en una fuente de confort, bienestar y conexión. Sin embargo, las comunidades y personas vulnerables, siguiente slide, se hacen más vulnerables. Los pueblos indígenas, con aproximadamente el 5% de la población mundial, y hablan la mayor parte de los 7.000 idiomas disponibles en el mundo y son los guardianes del 20% del territorio mundial, están claramente, altamente afectados y su protección no debería ser dar lugar a discusión. Y también es importante entender que la inversión en recreación, cultura, hostelería y restaurantes se redujo en un 75%. Entonces, tenemos una afectación general en la forma en la que vivimos y que impacta nuestro futuro. No solo para recuperar la confianza y la preocupación por la futura supervivencia, sino con la conexión con nuestro patrimonio, la conexión con los demás se ha debilitado y el derecho fundamental a la cultura se ha visto restringido. La cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad. Sin cultura no hay desarrollo sostenible, incluidos a aquello que se centra en la educación de calidad, las ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de consumo y producción sostenibles, las sociedades inclusivas y pacíficas, la igualdad de género y la seguridad alimentaria. Desde el patrimonio cultural a las industrias culturales y creativas, temas que vamos a abordar en esta cátedra, la cultura es un facilitador y motor de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. Dicho esto, y teniendo en cuenta que en la UIS todos sus estudiantes y comunidad reflexionan sobre los grandes temas de la humanidad e invitan a la sociedad en general a conversar sobre ellos, hoy desde la Dirección Cultural y la Vicerrectoría Académica hemos querido ayudarle a comprender este concepto fundamental en todas las disciplinas que estudian al ser humano,
el cual cobra especial importancia en un momento de profunda transformación como es el que estamos viviendo. Cultura ex machina es una invitación a revisar y comprender el concepto de cultura en su capacidad para dar un giro determinante a la manera en que un mundo globalizado y altamente interconectado se encuentra en la virtualidad, ha comenzado a tomar una forma determinante en su construcción de vínculos sociales. Ex machina es una excusa que hemos tomado de la figura clásica teatral de Deus ex machina. La cultura queremos que emerja como ese horizonte con el que el actor convocado da un giro a la trama de la sociedad. Para ello, los diferentes módulos propuestos de la cátedra buscan acercarse al fenómeno cultural desde diferentes perspectivas, enriqueciendo la discusión y reflexión en torno al papel que juega la cultura en la construcción de la sociedad desde la academia y el Estado. Nuestras competencias, reconocer el papel de la cultura, reconocer el aporte de la cultura desde y hacia el sector educación, contribuir a la construcción de espacios de vida comunes. Y además, habiéndose declarado este año el Año Internacional de la Economía Creativa, y al haber tanto ruido alrededor de este tema, también nos vamos a detener un poco a analizar desde esta cátedra qué es esto de la economía creativa y por qué este año ha sido declarado como el Año de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Muy bien. Ya para ir cerrando, recordemos que la metodología en la que vamos a trabajar es una metodología de aula abierta, entonces estamos trabajando nosotros por la plataforma Zoom y estamos transmitiendo también por YouTube, dados los invitados internacionales y nacionales de gran recorrido que vamos a tener. Adicionalmente, la plataforma en la que vamos a trabajar el proyecto integrador sobre el cual ahora nos van a conversar un poquito más, será la plataforma Teams. Nuestro horario de la cátedra será de 3 a 6 de la tarde y en él vamos a tener dos momentos. Un primer momento en el que vamos a tener un conferencista o ponente invitado y un segundo momento en el que vamos a hacer sesiones de trabajo orientadas al abordaje y diseño del proyecto integrador, que es un microrrelato audiovisual o un collage sobre las culturas WIS. Siguiente slide, por favor. Las sesiones con las que vamos, 2 slides más adelante, por favor. Las sesiones, el siguiente, que vamos a trabajar, vamos seguiditos hasta el 17 de junio, hasta el 24 de junio con todo el concepto de cultura y las últimas 2 sesiones vamos a trabajar el concepto de la socialización de nuestro proyecto integrador, que va a trascender ese mapa cultural, se los aseguro. Y también vamos a trabajar 3 sesiones especiales sobre la industria cultural, el desarrollo sostenible, siempre tenemos que trabajar de las ODS, y vamos a hablar de este concepto de cultura y construcción de territorio. Para esto, algunos de nuestros ponentes serán Paula Andrea Restrepo Hoyos, que es antropóloga, que es antropóloga e investigadora, magíster en filosofía y doctora de la Universidad de París. Jorge Melguizo, que es comunicador social y consultor internacional y pública en cultura y gestión pública y creo que está relacionado con la cátedra Medellín-Barcelona. Amanda Paola Vargas Vaca, directora ejecutiva de la Corporación Villa Jazz Festival. María Catalina Prieto Vázquez, directora de la programación de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Alfons Martinel Sempere, director honorífico de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación. Adicionalmente, nos acompañará en la próxima sesión el filósofo Sergio de Subiría Samper. Sergio es profesor de diferentes cátedras y es uno de los expertos en cultura y además es magíster en gestión de políticas culturales y de desarrollo de la UNESCO. La próxima sesión vamos a estar con Sergio y él nos vendrá a introducir todo este concepto de cultura desde las diferentes acepciones sobre las cuales vamos a trabajar. Y en la segunda parte, pues nos vamos a encontrar también para revisar sobre nuestro proyecto integrador. Para nuestros estudiantes,
La evaluación. La evaluación tiene tres componentes. Tiene un componente que es la fase 1 del proyecto integrador, y vale el 30%, y va a ser en la cuarta sesión la entrega. En la fase 2, un 30% que va en la séptima sesión, y al final, que es todo el tema de la socialización. Y bueno, ¿qué es este tema del proyecto integrador? Entonces, el proyecto integrador, pues básicamente es un microrrelato de lo que significa la cultura WIS, ¿cierto? Y de cómo está afectada en estos procesos de pandemia, teniendo en cuenta que lo que buscamos es reforzar la diversidad de nuestras comunidades y que se vean reflejadas en nuestros diferentes aspectos que comunicamos, porque la cultura WIS es muy rica y claramente las culturas WIS son muy ricas y claramente la universidad es un espacio para apalancarlas. Pero pues claramente, sin más preámbulos, pues les quiero presentar, les quiero dejar con quién va a ser su docente y su acompañante y asesor en el proyecto integrador. El doctor Adolfo Enrique Mendoza es historiador y doctor en historiador UIS, orgullosamente, y doctor en estudios políticos. Él va a estar acompañado de Juan Manuel Barrera, que es maestro en artes visuales y audiovisuales. Déjenme presentarles al profesor Adolfo Enrique Mendoza Mindiola. Él es egresado de Historia de la Universidad Industrial de Santander y doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia. Pertenece a asociaciones de ciencias políticas como la Asociación de Historiadores Latinoamericanos, la Colombiana de Historiadores, la de Ciencia Política y la Latinoamericana de Ciencia Política. El profe ha participado y desarrollado investigaciones y publicaciones alrededor de la cultura y la santanderianidad, dentro de las cuales podemos mencionar recuperación del patrimonio audiovisual de Santander, diseño de un texto para fomentar el reconocimiento de nuestra diversidad cultural, ha hecho ejercicios de representaciones de ciudadanía para estudiantes universitarios. Adicionalmente, ha hecho estudios en ponencias, en educación, infancia y ciudadanía en el departamento de Santander, y también ha revisado temas de diversidad cultural desde las perspectivas laicas. Entonces, pues sin más preámbulo, pues no me queda más sino dejarlos en manos del profesor Adolfo Enrique, quien nos va a decir cómo vamos a trabajar este proyecto integrador, sobre el cual vamos a generar un gran entregable con todos los que participamos en esta cátedra. Tengan una feliz tarde. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctora Angélica María, por la presentación, y pues es placer de orgullo volver a la universidad. Efectivamente, soy egresado de la UIS y pues he intentado mostrar en todos los escenarios que me he desempeñado, pues el enorme compromiso con la cultura y con la sociedad, que es uno de los aspectos que más se puede recalcar en la formación que tuvimos en la UIS. En este semestre el propósito es realizar una propuesta en la que podamos ensamblar, por un lado, una parte relacionada con el diseño técnico, el diseño artístico de collages digitales, y a eso nos vamos a dedicar las primeras 4 sesiones. A partir precisamente del siguiente jueves estaríamos precisamente navegando en los terrenos del fotomontaje, en la psicología del color, entendiendo las posibilidades digitales que ofrece la imagen como formato, y luego iniciamos 4 sesiones conectadas con las disertaciones que tendríamos en la primera parte de la jornada de cada jueves, de tal manera que podamos avanzar a través de este proceso en motivar una comprensión actualizada, una comprensión innovadora sobre lo que significa la formación universitaria y el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, en ese caso, estaríamos comenzando
la siguiente semana, después de las 4 semanas en que vamos a trabajar los diseños digitales, van a adquirir las destrezas técnicas para poder generar contenidos que reflejen precisamente los conceptos que se van a desarrollar y las temáticas que se van a desarrollar. Ya pues aquí podemos apreciar una innovación importante en la evaluación, ya que no basta pues con asistir o responder un examen como tradicionalmente se hace, sino que tendremos la oportunidad de expresar de manera creativa a través de contenidos digitales la percepción de los diferentes grupos pues, que se van a organizar, los diferentes equipos de trabajo. Después de esa sesión, después de esas primeras 4 sesiones en que el fotomontaje y el diseño de contenidos digitales será el centro, nos vamos entonces a concentrar muy juiciosos en la cultura y la tecnología, para mirar de qué manera hoy en día, de pronto como lo quiere sugerir el nombre de este proceso Ex Machina, hay unos compromisos importantes de la tecnología en que deja de ser el centro del proceso, en que deja de ser el objetivo y se convierte en un medio que precisamente contribuye a la integración social, al desarrollo económico y en general pues al bienestar general. Entonces la intención es mirar unas relaciones entre cultura y tecnología en ese primer encuentro temático. Posteriormente nos dedicaremos en la 6ª sesión a examinar cómo se pasa o cómo ha cambiado, cómo ha debido cambiar, cómo se ha debido transformar el sujeto político en un contexto como el colombiano. Hay importantes retos y especialmente retos para los espacios universitarios, que son espacios que por supuesto siendo democratizadores, ellos mismos hoy en día necesitan unas nuevas vivencias de sujeto político que en ella se forma. Entonces, esas posibilidades de construir, de afianzar en la universidad espacios de diálogo, de consenso, de construcciones colectivas, es lo que precisamente esperamos desarrollar en esa 6ª sesión, para pasar posteriormente a 2 conceptos que veo con agrado que lo han mencionado en la presentación, que tienen que ver con la interculturalidad y la transculturalidad. A todos los datos que acabamos de escuchar, tendríamos que agregar otro bien novedoso. Lamentablemente, pues la pandemia nos ha puesto a nosotros como en una posición, digamos, pues como muy en la filosofía de Edgar Morin, en una perspectiva muy simplista, es vacuna y siga. La interculturalidad, por ejemplo, y la transculturalidad, hoy en día nos están recordando que por fuera de la vacuna hay salidas y efectivamente este ejercicio hay que hacerlo, de mirar cómo diferentes comunidades en diferentes continentes han podido ahorrarse un montón de dinero en compra de vacunas, porque hay unos patrones sociales, hay unas estructuras de vida, hay unos hábitos de cuidado personal y colectivo en lo que pues podemos encontrar perfectamente países que han tenido 0 muertos, en el caso asiático, que eso ya es mucho decir porque fue allá pues el origen de la pandemia. Entonces queremos aprovechar esta situación para entendernos en términos de transculturalidad a través de las culturas, superar un poco la mirada pues sobre nosotros mismos, poblarnos de otros, es básicamente lo que se busca en esta 7ª sesión. Y terminaríamos en una mesa
perdón, en una temática pues bastante retadora, pero muy pertinente, que nos hace ver cómo hoy en día es posible pensar una ciudadanía global, el calentamiento global y todo lo que está ocurriendo con los ODS nos plantean una agenda en la que vemos que hay una participación importante pues de los actores locales, donde no todo se le deja a los organismos internacionales. Entonces esta es nuestra propuesta, tendríamos 2 sesiones adicionales para revisar los trabajos que elaboren los diferentes equipos y pues esperar responder con esas estrategias a las necesidades de generar estrategias innovadoras con los estudiantes de tal manera que la creatividad, la innovación puedan también plasmarse dentro de los diseños digitales que esperamos generar con todos ustedes. Entonces, muchas gracias por el espacio y bueno, no sé si hay alguna inquietud de parte de ustedes. ¿Listos? Profesor Enrique, los estamos invitando a que nos escriban también al correo y llenen la lista de asistencia donde pueden encontrar un espacio para ponernos sus preguntas, hacernos sus comentarios y estaremos entonces atentos a responderlos. Listo, muchas Bueno, gracias. Muy amable, feliz tarde para todos. Profesor, muchas gracias. Desde el equipo que hay detrás de la organización de esta cátedra, les agradecemos mucho su tiempo, su participación y que hayan destinado esta tarde para acompañarnos. Les dejamos entonces un video final, con este cerramos, donde podrán encontrar la programación de la agenda cultural liderada por la Dirección Cultural de la Universidad Industrial de Santander, y los invitamos a que se unan y participen en los eventos que allí tenemos para ofrecerles. Desde la Vicerrectoría Académica les agradecemos mucho este espacio, desde la Dirección Cultural también, y nos vemos entonces en la siguiente sesión, la sesión número 2, donde vamos a estar con el profesor Sergio de Subiría, como ya les comentó la profesora Angélica. Feliz tarde.
El Auditorio Luis A. Calvo, con actividad permanente desde 1982, es la gran apuesta de la Universidad Industrial de Santander en su misión de aportar decididamente a la creación artística y la promoción de la cultura. Mediante una programación artística de calidad, el diálogo y el apoyo a la creación de nuestras culturas y las del mundo, con impacto en el desarrollo integral de su comunidad y la ciudadanía en general. En el 2021, el mundo entero será sede de los festejos por el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, el inigualable bandoneonista y compositor argentino, que contra viento y marea renovó la forma de concebir el tango. La programación cultural y artística de este año se divide en las convocatorias abiertas a la comunidad WIS y al público en general, las actividades, temporadas, festivales y el programa de extensión Vecinos y Amigos. Así como año tras año, la Universidad Industrial de Santander incentiva a la comunidad y al público en general a participar en los concursos de literatura WIS. Este año se convoca a participar en el 12º Concurso Nacional del Libro de Poesía, convocatoria que estará abierta desde marzo, con la premiación de la versión número 15 del Concurso Nacional del Libro de Cuento, con Fabián Mauricio Martínez, escritor de Encanto Podrido de Bogotá. También seguirá vigente Talento WIS On Stage, que promueve la creación en las artes escénicas de los miembros de la comunidad WIS. Por último, convocaremos a la comunidad WIS a participar de La cultura no es el arte, hace parte, que nos hará repensar nuestra cultura, diferenciándola de las expresiones artísticas. Una de las grandes apuestas de la WIS son sus grupos artísticos institucionales, que año tras año desarrollan una representativa temporada. En marzo presentaremos los conciertos de Semana Santa o Somnes, a cargo de la Coral Universitaria WIS. Con el Teatro WIS desarrollaremos actividades para conmemorar el Día Mundial del Teatro. Con música y danza WIS celebraremos el Día Mundial de la Danza, el Festival Universitario de Danzas Folclóricas Rasgatierra Ancestros y Celebrando la Vida, una actividad para conmemorar el aniversario número 45 de esta agrupación. Con Expresión Musical WIS celebraremos el Día de la Música. Con la Tuna WIS se realizarán conciertos en fechas especiales, como Contigo en la Distancia para el Día de la Madre y el concierto Picnic para Amor y Amistad. Con Macondo WIS conmemoraremos los 25 años de realismo mágico en su agrupación. En los próximos estrenos tendremos al Teatro WIS y a la Coral Universitaria WIS, que se unen para crear la puesta en escena El Cuento de las Naranjas Dulces. Sin duda, una temporada de grupos artísticos imperdible. Llega la edición 30 del Festival Luis A. Calvo de Música Andina Colombiana, con actividades que proponen una maravillosa receta para proyectar y recuperar nuestra identidad. No solo andina, sino colombiana. Por ello, en esta edición del festival, recibimos como invitada a la música llanera y a su tradición de vanguardia, con la intención de aportar al desarrollo de públicos el reconocimiento de la diversidad y el desarrollo de la sensibilidad artística. Así, contará con Chimó Psicodélico, banda colombiana que integra la pasión de la música folclórica llanera con el poder del rock. Además, regresan al festival los Ruanas, armados con los instrumentos tradicionales de la carranga y vestidos con la típica ruana campesina. Por último, la Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta con su nueva Orquesta Filarmónica de Cuerdas Andinas Colombianas, creada en septiembre de 2020. La programación del festival se complementará con la convocatoria para artistas locales, en la que los ganadores tendrán la oportunidad de realizar un concierto en el Auditorio Luis A. Calvo en los conciertos de gala de la franja local departamental. Continuando con nuestro objetivo de contagiar la magia del piano, en el 38º Festival Internacional de Piano WIS se desarrollarán más de 60 actividades, comenzando por el lanzamiento del festival en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. Por medio de un festival híbrido conjugaremos lo mejor de la presencialidad y la virtualidad, con un concepto muy especial, las Galas Negras, donde combinaremos la magia de los compositores clásicos con la experiencia de la música latinoamericana, donde el piano es también el protagonista,
el Latin Jazz, salsa y bossa nova. Además, nuestra vocación por apoyar los talentos infantiles y juveniles y el desarrollo de nuevas audiencias está plasmada en la realización del 19º Festival Infantil de Piano, con la presentación de niños y jóvenes pianistas de todo Colombia. Importantes agrupaciones corales a nivel nacional e internacional nos acompañarán como cada octubre en una nueva edición del Festival Coral de Santander. Y como cierre de año, realizaremos más de 7 actividades que constituyen nuestra temporada de Navidad WIS, en la que también se celebrará el tradicional Día de las Velitas. Toda la programación artística se complementará en el transcurso del año, con nuestro programa de extensión Vecinos y Amigos, ganador en 2019 del Premio a las Buenas Prácticas de Gestión en Universidades de Colombia. Y también incentivaremos la participación en eventos de ciudad como salas abiertas y visitar. Recordamos a todo nuestro público que seguirán vigentes las franjas académicas de los diversos festivales y temporadas, acciones pedagógicas que buscan acercar al intérprete y al público en la comprensión de los diferentes géneros, el desarrollo de la sensibilidad artística y el perfeccionamiento de artistas locales. En el 2021, gracias al apoyo de nuestros patrocinadores y aliados que creen en el poder del arte para transformar y sobre todo a nuestro público, el Auditorio Luis A. Calvo de la UIS seguirá brindando experiencias memorables a sus asistentes y reafirmándose como el lugar de sus mejores recuerdos. Recuerda revivir todas nuestras actividades programadas en los canales de YouTube @LuisaCalvoWIS y @Vecinos y Amigos WIS.